Bienvenido a esta presentación sobre las escalas de medición de variables relacionados al tema bioestadística descriptiva. Pues bien, veamos qué es lo que nos propone la bioestadística con esto de la descripción de un fenómeno de estudio. Bueno, ¿qué es describir en primer lugar, ¿no? Si ustedes tienen, por ejemplo, frente a una puerta, ustedes pueden describir muchos atributos de esta puerta. En este caso pueden describir su color, su textura, su altura, el ancho, los aditamentos que tiene la misma, si es un cerrojo, si es un picaporte y demás. Pues bien, eso es un procedimiento descriptivo en relación a un objeto de estudio. El tema es, cuando optamos por la bioestadística como estrategia para describir un objeto, lo que recogemos de ese objeto son esta serie de atributos, pero lo hemos transformado a una serie Normalmente lo que hacemos es medir esos mismos atributos, pero haciendo uso de ciertas escalas de medición. En este caso, escalas de medición numéricas. Es decir, si estamos analizando de diferentes puertas la distribución de colores o los colores que estas tienen, pues podemos tener múltiples alternativas de colores, azul, amarillo, verde, rojo, y lo que hacemos es a cada uno de estos atributos asignar una escala numérica. En este caso, 1 podría ser rojo, 2 amarillo, 3 azul y así sucesivamente. Podríamos también medir la altura de la puerta, ¿no? En este caso no necesitaríamos utilizar, digamos, una escala diferente a la medida exacta de su altura en centímetros, podría ser. En este caso, entonces, utilizaríamos como unidad de medición la cantidad de centímetros que mediría esta puerta desde el borde inferior hasta el superior, ¿no? Y ese sería el dato que registráramos. Y así sucesivamente, lo mismo podríamos hacer, por ejemplo, si tiene cerrojo picaporte, ¿no? Si tiene cerrojo 1, acordémonos que en estadística las escalas de medición son numéricas, no hacemos uso, es preferible no hacer uso del abecedario. Entonces, cerrojo podría ser 1, picaporte podría ser 2 y puertas con picaporte y cerrojo la opción 3. Pues bien, para ello, primero lo que tendríamos que hacer como primer paso para describir un objeto es delimitar el objeto que vamos a describir, ¿no? Y no solamente definir el objeto, sino también las características y los atributos que serán medidos en este caso, ¿no? En epidemiología, y cuando estamos hablando de un problema de salud, es habitual que los atributos propuestos se correlacionan, digamos, con los atributos propuestos desde la epidemiología, al menos estos como básicos, y son siempre describir el problema en tiempo, lugar y persona, es decir, desde cuándo tengo el problema, cuándo ocurrió, en qué lugar, especificando aquí el espacio geográfico en el que ocurre, y atributos relacionados a la persona, es decir, quiénes son las personas en las que está ocurriendo este problema. Y puedo describirlas por edad, por sexo, por religión, nivel socioeconómico, etc. La cuestión es, hay que definir de todos los posibles atributos cuáles son los de interés a este estudio. Se propone además que, por parte de la tríada de inequidades, que siempre es deseable conocer, al menos en la dimensión de persona, otra serie de atributos que pueden muy frecuentemente, digamos, también albergar diferencias en la distribución de estos problemas de salud, como son el nivel socioeconómico, la etnia y el género. Entonces, cuando estamos haciendo uso, por ejemplo, del enfoque de factores de riesgo relacionados a una enfermedad o a un problema de salud, siempre es necesario, digamos, no solamente hacer una descripción de en tiempo, lugar y persona y por nivel socioeconómico, etnia y género del problema de salud, sino muchas veces también el factor en estudio es deseable también poderlo describir, ¿no? En quiénes es más frecuente, en qué grupos de edad, en qué tipo de personas, en qué lugar, etc., ¿no? Entonces,
¿De qué estrategia o qué alternativas permite la bioestadística para hacer estos procedimientos descriptivos? Pues tenemos dos opciones que son, si bien son diferentes, son complementarias entre sí. Uno es generar índices estadísticos, o sea, a partir de la información numérica recolectada para cada uno de los atributos, una serie de estrategias de análisis de los datos que nos permiten hacer una representación numérica de cuánto han encontrado o cómo está, digamos, representado esos atributos en ese objeto de estudio. Y el otro es el método gráfico. Bueno, veamos cómo los utilizaríamos. Pues bien, antes de eso, definir estos elementos, ¿no? A la hora de definir qué es lo que quiero investigar, veamos que hay algunas preguntas que son susceptibles de responder desde el análisis numérico y otras que no tanto. Por ejemplo, si la pregunta de investigación tiene que ver con medir, cuantificar, analizar y describir, es posible que podamos utilizar elementos numéricos para hacer la cuantificación del objeto de estudio. Si lo que nos interesa es comprender, empoderar, transformar, explicar por qué ocurre un fenómeno, probablemente contestar estas preguntas de investigación se puede hacer mejor indagando directamente, observando o preguntando directamente a la persona o grupo de personas el por qué ocurre estos fenómenos. Y esto probablemente se puede hacer mejor desde el abordaje cualitativo. Entonces, primero es definir la pregunta y en función de la pregunta definir qué método de aproximación utilizar o el más adecuado. Luego, definir los atributos, ¿no? ¿Qué es lo que nos interesa en relación a este objeto, a este procedimiento, a esta intervención? Si estamos hablando de intervenciones en salud o programas de salud, pues aquí tienen una cantidad inmensa de atributos posibles a medir. Entonces hay que precisar siempre en la investigación cuál o cuáles son los atributos a analizar. Y tener en cuenta la complejidad que tiene. Por ejemplo, calidad. Calidad es una variable compuesta y muy compleja, ¿no? Solamente la Johns Hopkins y la Comisión de Acreditación de Hospitales de Estados Unidos proponen que existen potencialmente 8 grandes dimensiones o atributos susceptibles de analizar en relación a calidad. Competencias técnicas, acceso y rapidez de los servicios, eficacia, relaciones interpersonales, eficiencia, continuidad, seguridad, comodidades, entre otros. ¿De acuerdo? Entonces, no basta solamente con decir que vamos a medir calidad. Es necesario especificar además qué atributos relacionados a calidad son los que vamos a medir. Como tampoco es suficiente decir que vamos a analizar los estilos de vida. Estilos de vida, hay muchos elementos o muchos atributos susceptibles de analizarse en relación a los estilos de vida. Por ejemplo, si estamos hablando de factores relacionados a la desnutrición y solamente relacionados a estilos de vida, pues podríamos hablar de número de ingestas, cantidad de ingestas, variedad de ingestas, preferencia de alimentos, consumo habitual de alimentos, calidad de la ingesta, entre otros, ¿no? Entonces, no solamente no es suficiente decir estilos de vida, hay que precisar qué atributos en relación a estilos de vida son los que vamos a medir. Y así para cada una de las variables que se proponen, digamos, susceptibles de medición en estos ejemplos. Pues bien, paso 3, una vez definido el estudio, definido la pregunta de investigación, el objeto de estudio y sus atributos, un paso imprescindible en estadística es aterrizar y materializar todo este proceso de toma de decisiones que hemos hecho previamente en un papel, ponerlos en el papel. Y esto se hace en una matriz de codificación de variables, en el cual, bueno, aquí yo pongo capítulo. Capítulo puede ser, por ejemplo, los segmentos en que está dividida el instrumento de recolección de información. Por ejemplo, relacionado a datos generales, me interesa recoger información sobre las siguientes variables: edad y sexo. En antropometría, pues podría tener peso, talla o altura, circunferencia abdominal, circunferencia
braquial, etcétera, ¿no? La idea es definir la variable y en dimensiones especificar para esa variable, digamos, los atributos que se van a medir o la forma en que se va a medir esa variable. Por ejemplo, edad. Edad yo la puedo medir de diferentes maneras. Puedo solicitar la edad en años cumplidos al momento de entrevista, por ejemplo, y aquí será a través, digamos, de una pregunta directa al entrevistado. Otra forma de medirla será solicitando a la persona un documento de identidad donde esté referida la fecha de nacimiento, ¿no? Desde el documento de identidad. Otra podría ser, por ejemplo, anotar la fecha exacta de nacimiento a partir de un registro diferente, como podría ser el acta de nacimiento. La cuestión es, habría que especificar en dimensión cómo lo voy a medir y de dónde voy a sacar el dato. ¿De acuerdo? ¿Para qué? Para que todas las personas que estén dadas a la tarea de recolectar información relacionada a esta variable lo hagan de la misma, utilizando el mismo mecanismo, la misma estrategia y tengamos en ese sentido pues información fiable, precisa y concisa. Peso, por ejemplo, especificar con qué instrumento lo vamos a hacer, cómo debe estar la calibración y cuál es la precisión con que vamos a recoger esta medida. Por ejemplo, en este caso especificamos que lo vamos a calcular con 2 decimales de precisión, ¿no? Entonces, el cómo recogemos el dato para cada una de las variables define además la necesidad de codificar los posibles datos numéricos con que se va a representar. Por ejemplo, si sexo lo vamos a recoger nada más si la persona es hombre o mujer, lo ideal es asignar un código numérico a ambas posibilidades. En este caso podríamos tener uno para masculino y 2 para femenino. Lugar de comida, por ejemplo, podríamos tener hasta 4 lugares diferentes y en este caso 1 es casa, 2 puestos de la calle, 3 fondas, 4 restaurantes, ¿no? Vean ustedes que en todas estas estrategias de codificación estoy utilizando los mismos números. Ahora, pero en la variable sexo, vean que 1 me significa masculino y 2 femenino. Pero en ellos las propiedades de los números cambian. En este caso son muy específicas. 2 no es más que 1, ni 2 es el doble que 1. Entonces estoy utilizando una escala numérica, pero de tipo nominal, es decir, el número me sirve para nombrar un atributo de la variable, pero no me describe un orden, ni un orden que vaya de mayor a menor, de más a menos, ¿no? Cuando estas características las tiene esa escala de medición que estoy utilizando, digo que es nominal. Es nominal, por ejemplo, también para el sitio en que come regularmente. ¿Por qué? Porque que come en la casa no significa que es mejor o peor que coma en la fonda, ni que coma en la fonda significa que es peor o mejor que coma, por ejemplo, en el puesto de la calle. Pero vean que sí, la escala numérica adquiere una propiedad diferente cuando estoy analizando, por ejemplo, qué tan importante es para ti hacer ejercicio, que es la pregunta 6. En ello, por ejemplo, contestar 3 dice que es más importante que contestar, por ejemplo, 1. Entonces, aquí el 1 y 2, 3 hace referencia también implica también un cierto sentido ascendente en cuanto a nivel de importancia, donde 1 es más importante y 3 es menos importante. Hay que ser un poco coherente, hay que ser coherentes con esto y esto no es adecuado. Lo adecuado es siempre que los niveles de importancia sean coherentes también con la escala de medición. Es decir, aquí muy importante debería de ser realmente 3 y no 1. Pero bueno, me sirve esto para ejemplificar la necesidad de correspondencia entre la asignación de valores a los atributos que estoy midiendo. En este caso, por ejemplo, como hay un orden, un sentido de menor a mayor, digo que la escala que estoy utilizando es de tipo ordinal. En el caso, por ejemplo, de edad, que voy a recoger exactamente la edad en años que me verifique, pues digo que es cuantitativa, al igual que el dato de peso,
que voy a registrar, también voy a anotar exactamente lo que me da la báscula, por tanto es de tipo cuantitativo. Pero veamos que nosotros podemos seleccionar en una misma, para un mismo variable, el tipo de escala de medición que podemos utilizar. Por ejemplo, ingesta de cerveza lo podemos medir a través de diferentes tipos de escalas. Podría solicitar, por ejemplo, a las personas entrevistadas que medían el número de cervezas consumidas, y en este caso estaría utilizando una escala de medición discreta. Es numérica, pero discreta. Pero podría medir más bien también la cantidad de mililitros consumidos. En este caso, con 2 cifras decimales de precisión. Esto sería con una escala de medición cuantitativa, pero sería de tipo continua. Puedo preguntar alrededor de ingesta de cerveza, podría ser, por ejemplo, la cantidad consumida, pero preguntándola por rangos de cantidades consumidas. Por ejemplo, en la opción 1 sería 1 o 2 cervezas, la opción 2 de 3 a 5 cervezas y la opción 3 más de 5 cervezas. Entonces, esta es otra estrategia utilizando rangos de consumo, pero en este caso la escala que estoy utilizando, si ustedes ven, es de tipo ordinal, va de menor a mayor cantidad de cervezas consumidas. Y la última tipo de escala que puedo utilizar, por ejemplo, es de preferencia de consumo, ¿no? Corona, Victoria, León. Entonces, en este caso, la escala de medición, siendo los mismos números, ya no tendría un carácter ordinal, sino aquí sería nominal. Entonces, vean que cuando nos preguntan qué tipo de variable es esta, o qué tipo de escala de medición corresponde a esta variable, pues la verdad es que aquí no es que una variable sea de un tipo específico de escala de medición. Más bien te diría yo que es cómo lo estás midiendo, y te digo qué tipo de escala de medición es esa, ¿no? Edad también puede ser, podemos utilizar varias escalas de medición. Por ejemplo, podemos analizarlo como una variable discreta al solicitar la edad en años cumplida o en meses. Podemos hacerlo también como una variable continua al solicitar, por ejemplo, la cantidad, recoger el dato de años, meses, días, horas, minutos y segundos desde que nació, ¿no? O contabilizar, por ejemplo, la cantidad de horas desde que nació. O podemos hacerlo como una variable ordinal, ¿no? Al seleccionar, por ejemplo, el año específico en que nació. Pues bien, la idea es el cómo recojamos la información, restringe el tipo de medida descriptivas que puedo utilizar, ¿no? Y las formas de hacer descripción en estadísticas utilizando al menos 2 tipos de medidas al unísono, al menos medidas de tendencia central, de posición o de variabilidad o de dispersión. Entonces, vean ustedes, dependiendo de la escala de medición que estoy utilizando, o sea, el tipo de variable, es que puedo o no calcular algunos estadísticos descriptivos. Es decir, si mi variable es cuantitativa, me es posible calcular como estadístico de tendencia central media, medianas y modas, y como estadístico de dispersión rangos, cuartiles, deciles, varianza, desviación estándar, entre otros. Si la escala de medición que estoy utilizando es nominal u ordinal, vean que los estadísticos que puedo calcular se restringen más, o sea, son menores a los que permite realizar una variable cuantitativa. Si estoy analizando una variable nominal u ordinal, en este caso son variables cualitativas, vean que lo que puedo generar como frecuencias, como estadísticos, son frecuencias absolutas y relativas, es decir, número de observaciones o proporción de observaciones, ¿no? Además, puedo calcular también razones y tasas, tanto para las nominales como las ordinales. Entonces, depende de
de la codificación, depende de la escala asignada a la medición de la variable, es el tipo de estadísticos que puedo calcular. Y bueno, ¿cómo es esto? Por ejemplo, si la escala de medición es cuantitativa, puedo calcular media, y esta es la fórmula de la media, ¿no? Es la suma de todas las observaciones, del valor de cada una de las observaciones dividida entre el número de observaciones realizadas. La sumatoria del valor de todas las observaciones entre el número de observaciones. Y sacamos de esta manera el valor medio o valor promedio. Varianza, cuya fórmula es esta, que será la sumatoria de la diferencia entre los valores de cada una de las observaciones menos su media al cuadrado entre el número de observaciones. Y la desviación estándar o desviación típica, que es la raíz cuadrada de la varianza. Veremos en otra presentación la importancia de la utilidad de la varianza y la desviación típica. La idea es, cuando yo estoy analizando un valor cuantitativo, utilizar la media y la desviación típica me permite, digamos, conocer no solamente el valor medio o el valor promedio, que es el que tiene mayor probabilidad de ocurrencia, sino también saber cuánto de distante están algunas observaciones, algunos valores con respecto a este valor promedio. Estas propiedades de la distribución de la normal la veremos en próximas presentaciones. Pero bueno, veamos por ejemplo este ejemplo, ¿no? Si nosotros estamos analizando la distribución de índices de masa corporal entre diferentes grupos poblacionales, pues analizar la forma en que están distribuidos los datos a través de un gráfico como en esto, un histograma de frecuencia, pues es posible ver, por ejemplo, dónde están los valores promedio o el valor, por ejemplo, el de moda, que es el valor que más se repite, y podríamos también calcular el valor promedio para cada una de estas tres distribuciones. Y eso es lo que nos indica, digamos, cuáles son las tendencias. Aquí tenemos, por ejemplo, tres distribuciones de índices masa corporal. El primero es el verde, la distribución de índices masa corporal que propone que sería el esperado para una población de adolescentes y que propone OMS. Y en rosa tendremos el índice de masa corporal representado, los índices de masa corporal que hemos encontrado por una población de mujeres adolescentes en una escuela, una serie de escuelas, y en azul la distribución de índice de masa corporal para los adolescentes varones. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Pues en comparación a lo que dice que es lo esperado para el grupo de adolescentes, para la distribución de índices por adolescentes propuesta por OMS, que es lo verde, vemos que hay una tendencia de la media y de los valores en hombres y mujeres hacia la derecha, es decir, a presentar índices de masa corporal altos en comparación a lo esperado, tanto en hombres como en mujeres. Y esta tendencia a índices de masa corporales altos, a valores altos, es más marcada en hombres que en mujeres. En resumen, que hay una tendencia en ambos grupos a la obesidad, a valores de índice de masa corporal elevados, el cual es más marcado en hombres que en mujeres. Vean que es lo mismo que está representado en la tabla resumen, pero vean la importancia de que estos datos sean representados adecuadamente por un gráfico. Entonces vean, si bien la información la puedo representar de forma numérica a través de los estadísticos, en este caso el estadístico es proporción de delgadez severa, delgadez moderada, normal, sobrepeso y obesidad, tanto en hombres como mujeres. Un buen gráfico, un gráfico resumen me permite, digamos, resumir de forma visual o interpretar de forma visual mucho mejor la información que está incluida dentro de las tablas. Y por eso decía,
que si bien el cálculo estadístico y el uso de gráficos son estrategias diferentes, la verdad es que son complementarias. Ahora, si la variable que estoy analizando es cuantitativa, además puedo utilizar otros tipos de estrategias para analizar tanto el valor promedio como la distancia de los valores con respecto a este valor promedio, que es el uso de la mediana y los cuartiles. ¿Cómo calculo la mediana? Pues la mediana serán el número de observaciones más 1 partido 2. Es decir, si tengo 5 observaciones, le sumo 1 y lo divido entre 2 y en este caso me dará 3. Si ustedes ven, de estas 5 observaciones, 3 es aquel número central que me divide las observaciones en dos grupos iguales o en dos cantidades iguales. En este caso, 2 observaciones a la derecha y 2 observaciones a la izquierda. Es como un número bisagra, ¿no?, que me parte en dos mitades iguales el número de observaciones. Entonces, puedo calcular la mediana, que es aquel que me divide igual número de observaciones a un lado como a otro, y puedo para cada mitad, a cada mitad calcularle también su propia mediana. En este caso, la mediana a la izquierda, de la mitad de la izquierda es lo que llamaremos cuartil 1 y la mediana de la mitad de la derecha es lo que llamaremos como cuartil 3. Y esto lo que nos permite es generar en una distribución de observaciones 4 grupos de idénticas cantidades de observaciones, ¿no?, que son los cuartiles, el primer cuartil, segundo cuartil, tercer cuartil y cuarto cuartil. Ahora, ¿cuándo es preferible utilizar la mediana y los cuartiles como estrategia de análisis de la información? Cuando ustedes grafican la información y ven que nos sirve la curvita de la normal, ¿no?, que es la que estábamos representando acá. Cuando los datos siguen una forma de campana muy regular y simétrica, es preferible utilizar la media y desviación estándar como medidas de posición central y de dispersión. Si los datos no son simétricos, ya sea porque tiene una cola extensa a la izquierda o una cola extensa a la derecha, es decir, asimetría negativa o positiva, es preferible utilizar la mediana y los cuartiles como medidas de tendencia central y de dispersión de los datos. Arrojan mucho mejor información que el análisis de media y desviación estándar, que profundizaremos en estos aspectos en las próximas presentaciones. Usos habituales de medias de medianas y cuartiles. Por ejemplo, cuando hacemos en vigilancia epidemiológica los canales endémicos, cuya desarrollo veremos en próximos videos. Bueno, la diferencia entre la mediana y la media es que la media se deja influir por valores extremos. Es decir, si tuviéramos valores muy extremos hacia la derecha, la media tiende a desplazarse hacia donde están esos valores extremos, cosa que no ocurre con la mediana. Entonces, por eso decíamos que cuando teníamos valores muy extremos hacia la derecha o hacia la izquierda, dado de que estos valores extremos influencian a la media o desplazan a la media del punto medio del área promedio de distribución de los valores más frecuentes, es preferible utilizar, digamos, la mediana como valor de tendencia central, dada a esta propiedad, que los valores extremos influencian el comportamiento de la media, no así el de la mediana para describir valores más frecuentemente visualizados o promedios en una distribución de valores. Ahora, cuando los datos son cualitativos, lo que podemos hacer es, para cada uno de los atributos de esa variable, representar las frecuencias absolutas o las frecuencias relativas. Las frecuencias absolutas son
el número total de observaciones que corresponden a cada uno de los atributos, y la frecuencia relativa es el cálculo del porcentaje o el valor decimal al que corresponden esas observaciones entre el total. O sea, si yo divido 10 entre 33 me da 0.303 como frecuencia relativa. Ahora, si yo esto lo paso a porcentaje, sería equivalente a decir el 30.3. Si yo sumo todos los porcentajes, me tiene que sumar 100, y si sumo todas las frecuencias relativas en decimales, me tiene que dar 1. Cosa que siempre tengo que verificar para ver si el cálculo de las frecuencias relativas o porcentuales está bien hecho. También los datos cuantitativos puedo analizarlos a través de tablas de frecuencia, siempre y cuando la cantidad de valores posibles sea muy reducida. En este caso, si estoy analizando el número de niños menores de 5 años en la familia y la cantidad de opciones es muy reducida, pues puedo utilizar este tipo de tablas para representar los datos de esta variable cuantitativa. Si la cantidad de valores posibles es muy grande, pues no es práctico utilizar las tablas de distribución de frecuencia. Otra estrategia, digamos, si la cantidad de valores de la variable cuantitativa es muy grande, en vez de utilizar el dato numérico puntual, puedo utilizar rangos de valores que me permitan resumir las observaciones de esa variable cuantitativa en una cantidad muy limitada de categorías de análisis, es decir, generar rangos de valores para la variable cuantitativa. Y si utilizamos y generamos rango de valores, vean que la variable cuantitativa la he transformado a una variable de escala ordinal. En este caso, una variable ordinal es susceptible de analizarse a través de una tabla de distribución de frecuencias. Aquí mucho cuidado, porque el proceso de categorización de variables cuantitativas a una escala de tipo ordinal como el que estamos viendo acá, si bien es práctico, siempre supone perder información. Por tanto, nunca debemos recoger la información en los instrumentos de recolección de información categorizando de inicio los datos cuantitativos. Cuanto más cuantitativo recojamos la información, mucho mejor, pero es decir, respetando la escala de medición más precisa para la variable. Por ejemplo, imagínense que ustedes recogieran para niños en una escuela la variable peso por rangos de valores, como por ejemplo aquí peso, ¿no? 55 a 64, 65 a 74. Si yo les digo, bueno, tengo un niño que tiene peso entre 55 y 64 kilogramos y quiero calcular el índice de masa corporal, vean que como no tengo el dato preciso de peso para este niño, me será imposible calcular índice de masa corporal si yo desde un inicio he recolectado la información de forma categorizada. Entonces, siempre que ustedes recogen la información en categorías o en rangos de valores para una variable que es posible medir de forma cuantitativa continua, pierdo capacidad de análisis. Y esto es muy frecuente. Entonces, variables como peso, como edad, como altura, es preferible no medirlos de esta manera, no recoger la información como una variable ordinal, ordenada en categorías de rangos de valores, y no medirlo lo más preciso posible. Ahora, el tipo de escala de medición que yo escojo no solamente me determina el índice estadístico a utilizar, sino también el tipo de gráfico que puedo utilizar para el análisis de esa información. Es decir, si la variable que yo estoy analizando le he asignado una escala discreta cuantitativa, puedo utilizar gráficos de barra, si es discreta y tiene pocas categorías, puedo utilizar gráficos de barra, gráficos circular, cuando es pocas categorías, tallos y hojas.
Las variables cuantitativas continuas puedo utilizar histogramas, polígonos de frecuencia, ojivas, cajas de bigotes, entre otras. Si son de tipo nominal, es preferible utilizar las gráficas de barra, gráficos circulares cuando son pocas categorías. Y en el caso de que sean ordinales, se recomienda utilizar exclusivamente gráficos de barras, porque es el tipo de gráfico que representa esta propiedad y podemos organizar la información de menor a mayor, y visualmente eso es muy importante. Por ejemplo, si tengo una variable cuantitativa continua como índice de masa corporal, pues un histograma sería lo más adecuado, como es lo que tengo representado acá. O podríamos utilizar esto que son polígonos de frecuencia, también variable cuantitativa continua. Pues bien, esto como un resumen sobre las escalas de medición en bioestadística y su relación con los índices estadísticos y las opciones de gráfico.